Abrimos nuestro tiempo de análisis acerca de diversos temas de actualidad. Uno de ellos nos acerca al Parlamento de Navarra. Hoy los diferentes grupos con presencia en el arco parlamentario de nuestra comunidad han ofrecido su opinión acerca de las controvertidas palabras del cardenal don Fernando Sebastián. Como saben ustedes, habló de la homosexualidad como si fuera una enfermedad. La considero, bueno, pues realmente algo así. Unas palabras que han dado la vuelta al país, sin duda alguna, y también han llegado al Parlamento de Navarra. Hoy han sido reprobadas esas palabras del arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, aunque UPN y Partido Popular consideran que el Parlamento no es el lugar en el que se deben abordar estas cuestiones. Hablamos hoy con José Félix Collazos, Elma Saiz y Luis Ibero, nuestros invitados. ¿Qué tal, José Félix? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Amaya. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Elma, ¿qué tal estás? Hola, Bienvenida. buenas tardes. Muy buenas tardes. Luis Ibero, buenas tardes. Buenas tardes, bien hallada. Bueno, comenzamos la semana con este tema, sin duda que ya abordamos en anteriores tertulias, pero ahora se lleva al Parlamento. ¿Qué valoración te merece, José Félix? Bueno, todo lo que ha ocurrido, ¿no?, tras esas palabras del ya cardenal, don Fernando Sebastián, todo lo que ha sucedido, diferentes grupos que han criticado esa opinión. ¿Y hay que llevar o no hay que llevar un tema así? Unas palabras proferidas por un cardenal, como es el caso de don Fernando Sebastián. ¿Hay que llevar este tema al Parlamento? ¿Qué opinas? No, pues mejor que al confesionario, ¿no? Yo creo que el Parlamento es la representación de los ciudadanos, es su expresión. Vivimos en un Estado de Derecho que mucha gente se le llena la boca, hablando del Estado de Derecho que regula efectivamente esta diferencia de los derechos a estas personas, por no hablar de que están muy retrasados porque hace más de 30 y tantos años que la homosexualidad desapareció de los catálogos de enfermedades mentales, donde precisamente la derecha y otros grupos religiosos lo quisieron tener durante tiempo, es algo absolutamente científico. Y no me extraña que crea alarma, Amaya, porque la nueva elección del Papa Francisco ha generado unas ciertas expectativas de esperanza entre grupos que, aunque no sean católicos ni cristianos, ven una apertura y una forma de entendimiento entre todos y unas nuevas líneas para que aparezca de repente. Y también es verdad que, nombrado por el mismo Papa, pues un señor con unas declaraciones con tan poco recorrido y con tan poca profundidad, que las escuchamos aquí y eran también un poco, personalmente lo siento, un poco de taberna. Es que el hombre es hombre y la mujer, unas cosas terribles. Y pienso que sí, por supuesto, los parlamentos están para defender las leyes que las hemos dotado, a pesar de que algunos han querido llevarlas al Tribunal Constitucional, han sido ratificadas, y sí, los derechos de los ciudadanos, también de los homosexuales. Claro. Luis Ibero, ¿qué opinión te merece? Bueno, en primer lugar, las palabras de don Fernando Sebastián, cardenal, acerca de la homosexualidad. También sabemos, bueno, recordamos que se refirió al aborto de una forma también muy crítica. Pero hoy nos centramos en esas palabras que han llegado al Parlamento, que han supuesto la reprobación de diferentes grupos presentes en el Legislativo. Pero también nos gustaría saber realmente si estos temas tienen que llegar al Parlamento de Navarra. No sé si por el hecho de que el cardenal fue arzobispo de Pamplona y Tudela. ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, vamos a ver, yo creo que el Parlamento siempre es una opinión. ¿Por qué? Porque lógicamente es la voluntad de todos los españoles y todos los navarros en este momento y es la que es, ¿no? Por lo tanto, que el Parlamento que opine, pues me parece correcto, pero cada uno con su postura. También es cierto, que cada uno también exprese lo que piensa por cada acción. Y en estos momentos, pues parece que no ha habido una unanimidad, sino que ha habido una divergencia en ese tema, ¿no? Yo sí que soy partidario de que en el Parlamento se posicione, hable y punto. Pero también tengo que decir yo que vi las declaraciones y la entrevista del cardenal Sebastián y en principio pues no me chocaron, en principio, ¿no? Pero claro, después cuando reflexiones dije, vamos a ver, este es de la vieja guardia y se ha metido en un tema que no tenía ninguna necesidad de meterse. Y mucho más en estos momentos cuando el Papa lanza unos mensajes totalmente distintos, más actualizados, con una iglesia mucho más actualizada. Por lo tanto, le estaba diciendo a los cardenales y le estaba diciendo a toda la de la iglesia, decir, vamos a hacer una reflexión y hablemos en estos momentos en tiempos actuales, ¿no? Por eso me extrañó después, pero ya digo que inicialmente no me chocó, ¿no? Porque es un teólogo, es una persona muy profunda, es una persona que ha escrito mucho y es una persona que, bueno, que tiene su idea. Hay que respetarla. Yo no estoy de acuerdo con él, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es una opinión ahí que para muchos
yo creo que les vendrá bien y a otros, por supuesto, la rechazarán con totalidad, ¿no? Como ha pasado con el Parlamento. Nos fijamos, por supuesto, en tu opinión también, Elma, y añadimos un matiz más, ¿no? Si realmente puede generar cierta confusión, incluso en los propios feligreses, ¿no? En las personas religiosas, bueno, pues realmente parece que por una parte el actual Papa camina hacia un lado con un foco centrado en otros temas, como puede ser la pobreza, la crisis de valores, frente, por ejemplo, a las palabras de don Fernando Sebastián, que abundan, bueno, en un tema que quizá el Papa no está tan interesado, ¿no? Como puede ser el aborto o la homosexualidad. El propio Papa así lo ha comentado, ¿no? Ha dicho que la Iglesia ha estado demasiado preocupada quizá en estos temas. ¿Puede crear cierta confusión o no? Pues hombre, indudablemente, ¿no? Que puede crear confusión. De todas maneras, yo es que no creo que vaya el Papa hacia otro lado. Yo creo que considero que el Papa va precisamente mucho más pegado a la realidad. No es que vaya por otro lado ni que quiera obviar, ¿no? A mí, desde luego, hasta la fecha lo que deduzco de sus palabras son siempre declaraciones, o casi siempre, declaraciones mucho más pegadas a la realidad, ¿no? Con una normalidad y sin mirar para otro lado ni retroceder 50 años como, bueno, pues como considero que han sido estas últimas declaraciones en este caso, ¿no? de Sebastián, que es que además considero que son innecesarias y decepcionan un poco, porque cuando hay un nombramiento como el que se produjo, ¿no? Que genera ciertas expectativas, porque la vinculación con Navarra y la influencia que puede tener, la ascendencia que puede tener ahí con el Vaticano, y las primeras declaraciones o lo primero que tengamos sea polémica servida con temas que están más que superados por creyentes, no creyentes y gente del mundan al ruido, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo por los ciudadanos y sus representantes que ya lo han legislado. Pero yo quiero decir que efectivamente genera expectativas porque la razón para darle a este hombre esta distinción era su profundidad y sus escrituras como teólogo, y es un hombre que ha escrito mucho, y parece mentira que aborde un tema diciendo una obviedad como el hombre es hombre y la mujer es mujer. La primera zafiedad es que eso está hablando de género, ya que hablamos de orientación sexual. Por eso digo que tienen muy poco recorrido y muy poca profundidad. Y como recordamos hace un par de semanas, incluso el género es un derecho, ser un transgénero, y reivindico también el derecho a las personas que quieran cambiarse el género. Pero es que decir un hombre es un hombre y una mujer es una mujer para referirse a la sexualidad, creo que es... me parece, de verdad, lo siento, como de taberna, o sea, es decir, como de, no sé. No, y un poco al hilo de lo que me preguntabas, sí que es verdad que a veces yo creo que tiene que ser frustrante, ¿no? Cuando tú tienes unas creencias y tienes una orientación religiosa, pues el recibir esos mensajes, pues bueno, pues nos coloca en como nos coloca, que es una pena ver que pues si acudes a las iglesias, pues probablemente los mensajes no son pegados a la realidad y se dirigen a gente que supera una determinada edad, porque otros no encuentran pues respuestas que en unos momentos en los que vivimos pues sería mucho más interesante oír posicionamientos y oír respuestas o planteamientos que fueran un poquito más reales y usables, porque esto no es más para generar polémica y, como decía Luis, yo comparto en que a unos lo utilizarán de una manera y otros de otra, y no estamos... Yo creo que la gente está cansada ya de debates estériles, ¿no? Y me dejéis apuntar una última cosa. Es verdad que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero no todas las opiniones son respetables, ¿eh? Y en este caso, por ejemplo, esto genera mucho sufrimiento. No hablo para los homosexuales, los gays que han alcanzado sus cuotas, sus derechos y tal. Hablo que hay mucho adolescente que siente de otra forma, y decirle que está enfermo, que es antinatural, genera muchísimo sufrimiento. Esto todavía es una asignatura pendiente en nuestro país, en la educación, incluso en los colegios y en los institutos, la diferencia, educar en la diferencia y en la aceptación personal. La verdad es que parece un tema ahora mismo ya en nuestra sociedad bastante superado, ¿no? Nos ha sorprendido. En la sociedad, por lo menos, está muy superado. A casi todos, ¿no? Además, yo creo que han sido muy sorprendentes esas palabras. Estamos valorando si afortunadas o desafortunadas. Nos fijábamos también si el Parlamento tiene que ser el lugar en el que se aborde este tema. Elma, hoy, por ejemplo, se ha recordado el holocausto, bueno, pues todo lo que desgraciadamente ocurrió en los campos de concentración de Auschwitz, ha sido uno de los temas que también se ha recordado en la sede del Legislativo, ¿no? También se ha llegado a condenar, bueno, pues conflictos internacionales. Los parlamentos, como el Parlamento de Navarra, los parlamentos autonómicos, ¿tienen el deber de mostrar su opinión?
¿O tenemos que centrarnos más en las cuestiones relativas a los problemas de los ciudadanos navarros? Indudablemente, yo creo que lo uno no quita lo otro. El Parlamento está para resolver y para legislar para todos los ciudadanos y con la representación en proporción a las ideologías y a los resultados obtenidos en las elecciones. Pero eso no quita para que, evidentemente, una figura como el Parlamento Foral pues tenga el peso y la enjundia como para en momentos claves o importantes manifestar, precisamente recogiendo esa voluntad. Y lo que no me parece bien es que defendiendo, diciendo que el Parlamento no es sitio, pues se eviten posicionamientos que deben de ser contundentes y claros, ¿no? Podríamos entrar a debatir si hay cosas que hay que llevarlas al Parlamento o no, que puede ser evidentemente matizable y los ciudadanos igual nos dirán que... o no, ¿no? El tipo de temas que se aborden en un Parlamento como el Parlamento de Navarra, que representa los intereses de todos los ciudadanos navarros. Eso ya sería, bueno, quizá otra filosofía del Parlamento. Estamos llegando a una situación en la cual los temas importantes vienen siendo las mociones y las opiniones de cuestiones que yo creo que no son eminentemente del Parlamento. El Parlamento está para legislar, está para crear las condiciones necesarias para que en estos momentos pues, la economía vaya para adelante, la crisis vaya eliminando, etc. Mientras que en estos momentos parece ser que lo importante es lo identitario y las cuestiones que no son malas y que hay que hacerlas, pero tienen que ser como una simple opinión, sin más. No como algo de decir, bueno, el Parlamento ha dicho esto y hay que cumplirlo. Diga, no, en opinión es opinión y es una más y punto. Pero me da la impresión, tanto en los ayuntamientos como en el Parlamento, que se están dedicando más a cuestiones de emociones, de ese concepto sociológico de entender cómo es la vida, de todas las cuestiones de este tipo. Que bueno, que está bien la opinión, pero nada más. Sí, bueno, pues nos seguimos fijando en el Parlamento y también sin duda alguna se han abordado otras cuestiones en la mesa de junta de portavoces, como ha sido, por ejemplo, los cambios, ¿no?, que han sucedido en el Departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra. Se ha pedido la comparecencia de la presidenta del Gobierno y de la vicepresidenta Lourdes Goicoechea y, bueno, pues han hablado de este tema todos los grupos políticos. Nos fijamos ahora en uno, porque se ha celebrado reunión importante este fin de semana en la sede del Partido Socialista de Navarra. Y en el aire está la posibilidad de que se celebren primarias abiertas, es decir, que incluso los simpatizantes puedan ser elegidos, ¿no?, puedan opinar o ser elegidos como candidatos a liderar el Partido Socialista en Navarra. Listas abiertas, esa es una posibilidad. Primarias abiertas, se va a mantener las primarias cerradas. ¿Cómo está un poco el panorama y qué vemos, ¿no?, de negativo y positivo en ambas posibilidades, Elma? Pues no sé cómo está de todo por ver y hay cosas que quedan todavía por matizar, pero yo lo que creo es que, en mi opinión, los grandes o los pequeños grandes pasos que se han dado en la democracia en este país en los últimos 30 años o 40 años siempre han tenido algo que ver con un partido como es en este caso el Partido Socialista. Creo que esto va a ser un antes y un después. Estoy convencida y esperanzada en que eso abra las puertas y las ventanas a otros grupos y a otras formaciones y bueno, es una aventura, es un riesgo y es un proceso que será complicado, pero indudablemente creo que va a beneficiar a la sociedad y indudablemente en este caso al Partido Socialista, ¿no? Primarias abiertas, cerradas, ¿cómo vemos este sistema, Luis? Vamos a ver, el sistema anterior, el que estamos actual, yo creo que está bastante obsoleto y está un poco ya pasado de moda. Bien, dicho esto, cualquier iniciativa que se tenga para intentar dar a la ciudadanía las posibilidades de opinar está bien. En este momento la sociedad es crítica y critica absolutamente con todo y eso no se canaliza. Pues la iniciativa por el PSOE puede ser que vaya por ahí. Yo la verdad es que no espero grandes participaciones, pero bueno, el hecho de que si hay posibilidades y la gente se puede no sé, opinar, pueda decidir, pues me parece bien. Lo que pasa es que estas cosas son intentos que al final hay que ponerlos en cuarentena en el sentido de que a ver qué resultado da, para que al final no sea una guerra de candidato contra candidato, sino ideas, que es lo fundamental, ¿no? Y recibir de la ciudadanía lo que son esas críticas para modificar todas las situaciones que en este momento están fallando en la sociedad. Sí, escuchábamos las palabras en estas imágenes también del secretario general del Partido Socialista en esa reunión, Roberto Jiménez, que se ha mostrado en más de una ocasión a favor de esas primarias abiertas. José Félix, un sistema que quizá, bueno, pues se puede plantear, puede ser una realidad y se podría extender quizá a otros partidos. ¿Cuáles pueden ser, bueno, pues las ventajas y desventajas, ¿no?, de esta opción, que veremos a ver si es una realidad, claro? A mí me gustaría, quiero decirte que es verdad que los partidos son abiertos y que si
si un partido solo quiere hacer primarias entre sus militantes, la militancia está abierta, pero todavía es mejor que la abran los ciudadanos, porque no, cualquier sistema de participación va en esa línea. En ese sentido estoy de acuerdo con Elma. Esto va a marcar un antes y un después, porque aunque cualquier sistema, sobre todo al nacer, no es perfecto, a pesar de que haya peleas entre facciones, eso simplemente es mejorar. Igualmente que tenemos que mejorar la democracia, consultar y hacer participar a la gente en todos los sentidos, y llámalo unas primarias abiertas, llámalo referéndums, llámalo consultas, llámalo a través de grupos sociales, es bueno. La participación y profundizar en la democracia y consultar a los ciudadanos. Me alegro, espero que les salga bien y realmente que acierten, porque Navarra y nuestra comunidad necesita un buen partido socialista. Creo que es imprescindible en Navarra que salga de lo que yo considero que es una crisis que arrastran años, y sean fuertes porque son muy necesarios y tienen, como dice Elma, también un buen histórico y han estado en las situaciones importantes tanto en el Estado como en nuestra comunidad, y tendrían que volver. Hay que recordar que en las primeras elecciones fueron listas abiertas en los concejos, ayuntamientos, y la verdad que en aquel momento dominaron ciertos partidos que estaban bien organizados. Todos los demás que no estaban organizados, la verdad que tuvieron una cantidad de votos, pero bueno, no fue un desecho de triunfo, ¿no? Sí. Pero hombre, tenemos el ejemplo ahí que mejorándolo podría ser la solución para que la ciudadanía pueda opinar. Pueda opinar, bueno, quizá en un momento además de desconfianza muy considerable hacia la clase política. Esta mañana, por cierto, se ha referido a este tema el portavoz parlamentario en el Partido Socialista, Juan José Lizarbe. Vamos a recordar sus palabras. Las europeas son en mayo, creo que el 25 de mayo, y a continuación pues iniciará ese proceso pues para, en definitiva, pormenorizar y reglamentar ya pues si son abiertas o no lo son, etcétera. Pero vamos, ahora, como se dijo en el Comité Regional, pues estamos más ocupados en ganar las elecciones europeas, lo cual es posible. Bueno, se da prioridad en principio a las elecciones europeas, que son más inminentes más o menos, más cercanas, y después ya se hablará, ¿no? Hombre, el debate no se quiere extender en demasía, ¿no?, en el Partido Socialista. Sobre todo es que, apuntando un poco lo que decía Luis, y evidentemente es que lo primero son las ideas y luego son las personas. El Partido Socialista hará, va a hacer su conferencia, su política, con sus debates, y evidentemente cuando llegue el momento es que hay que poner, quiero decir, los proyectos tienen que ser liderados por personas, y ese debate pues llegará un momento en el que existirá, pero es más importante evidentemente profundizar, reorganizarse y bueno, hay muchos temas y dar muchas respuestas a los ciudadanos que están esperando, y yo comparto lo que decías, ¿no?, que hace falta respuestas de un Partido Socialista fuerte y sobre todo más en Navarra, ¿no? Y orientado, yo creo, ¿no? Reconstruido de alguna forma, con perdón. ¿Puede ser un sistema quizá más democrático? ¿Lo veis más democrático, más pegado a los intereses de la ciudadanía? Este planteamiento de listas abiertas o primarias abiertas a todos los ciudadanos que quieran optar, ¿eso sí es más democracia o no? Yo creo que sí. Mejor democracia, ya se está hablando hace 10, 15 años el hecho de la gobernanza, que llaman en el grupo, ¿no? El hecho de abrir lo que es los poderes políticos a lo que es los grupos sociales, las presiones sociales, ONGs, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tuviesen opinión y pudiesen de alguna forma provocar medidas que la gente las quería y los políticos no las tomaban, ¿no? Por eso yo creo que este hecho puede ser bueno. Vamos a analizar. La verdad es que yo, cuando he comentado sobre personas o ideas, hay que tener en cuenta que la persona hoy en día está señalada y por lo tanto está desprestigiada totalmente, y las ideas no, por las ideas se puede discutir, se puede hablar, se puede llegar a entendimientos, pero hoy en día las personas, la verdad, los políticos, como algunos somos, no estamos en estos momentos para dar buenos consejos, vamos. Bueno, pues iremos abundando en otras ideas o posibilidades del sistema democrático, del sistema político. Hoy nos quedamos con estos dos temas. José Félix Collazos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Elma, gracias también, por supuesto. Y Luis Ibero, muchísimas gracias. Hasta muy pronto, espero. Bueno, y a ustedes gracias por seguir acompañándonos. Ahora vamos a hacer una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios. Luego vienen varios responsables de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y nos van a hablar de la labor de al menos 100 ayuntamientos navarros en favor de los países más pobres realmente del planeta, de los países subdesarrollados. Será después de la publicidad.